Herramientas imprescindibles para un técnico. Antes de mostrarte las herramientas más importantes para un técnico, es necesario que aprendas a crear un USB o disco duro externo multiboot. En el curso pasado aprendimos a crear USB booteables con Rufus. Esta vez tendremos en una misma unidad varios sistemas operativos listos para ser instalados en cualquier computador. Además, puedes agregar otras herramientas muy útiles que te mostraré más adelante. Si te dedicas al servicio técnico o eres un entusiasta de la informática, debes tener a la mano, si es posible, todos los sistemas operativos y herramientas de software en un solo dispositivo. Es mucho más práctico y rápido a la hora de trabajar. Ya los técnicos con DVDs, CDs y varios pendrives son cosas del pasado. Para lograr esto existen varias herramientas que facilitan la tarea. Las más conocidas son EZ2Boot y Yumi. En este curso trabajaremos con EZ2Boot. Para mí la más sencilla de utilizar, muy completa y además cuenta con una excelente interfaz. Vamos a abrir nuestro navegador, tecleamos en el buscador EZ2boot.com, Enter. Luego hacemos clic en Downloads, nos desplazamos hacia abajo y hacemos clic en este link, la cual es recomendada para sistemas operativos como Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Luego hacemos clic en la versión recomendada, aguardamos que finalice la descarga. Ya finalizada la descarga, hacemos clic, luego procedemos con la instalación, ejecutar, cerramos el navegador, luego en siguiente. Este mensaje nos indica que el programa no ha podido encontrar ningún dispositivo USB. Vamos a insertar el dispositivo USB. Recomendamos para esto utilizar un pendrive mínimo de 8 GB. En este caso, el pendrive que acabo de introducir es de 16 GB. Hacemos clic en aceptar, luego refrescar. Una vez que detecte el pendrive, hacemos clic aquí en borrar y crear un nuevo USB EZ2Boot. Luego hacemos clic en aceptar, aparecerá esta pantalla azul, luego el mensaje recordatorio de que toda la información que está contenida en el pendrive será eliminada. Por lo tanto, si tienes alguna información importante, debes copiarla en otro lugar. Hacemos clic en aceptar y este proceso puede tardar algo. Vamos a pausar el video y continuamos más adelante. Una vez que aparezca la pantalla verde, presionamos cualquier tecla para continuar y ya tenemos creado nuestro pendrive. Ahora debemos colocar las imágenes ISO dentro del pendrive. Vamos a abrir el explorador de archivos. Fíjense cómo el pendrive le colocó la etiqueta E2B, EZ2Boot. Este es el contenido del pendrive. Vamos a hacer clic en ISO y aquí podemos insertar imágenes ISO de antivirus, documentos, Linux, utilidades, Windows. Vamos a introducir dentro del pendrive las imágenes ISO de Windows. Hacemos doble clic, luego vamos a buscar la carpeta donde tengo las imágenes ISO, está en el directorio C, imágenes ISO. Voy a copiar la de Windows 10, copiamos, retrocedemos y vamos a colocarla en la carpeta Windows 10, pegamos. Este procedimiento va a tardar otro rato más. Pausamos el video y continuamos más adelante. Bien, ya finalizó. Vamos a elegir ahora otra imagen ISO. Vamos a colocar el Hidden Boot CD. Copiamos, regresamos y vamos a utilidades, Utilities, y aquí pegamos el Hidden Boot CD. Ya finalizó. Vamos al disco C, imágenes ISO, y ahora vamos a agregar este programa, el Toben 1 SRT, All-in-One System Rescue Toolkit. Copiamos y vamos a la carpeta Utilities y pegamos. Esta herramienta es excelente, es una de las mejores, es mi favorita, al igual que Hidden Boot CD. Más adelante trabajaremos con estas dos herramientas. Finalizado, vamos a las imágenes ISO y por último voy a agregar la imagen ISO de Windows 8.1. Copiamos, regresamos, vamos al pendrive, ISO, luego ubicamos la carpeta Windows, Windows 8 y aquí vamos a agregar la imagen ISO.
Esto va a tomar bastante tiempo, vamos a pausar el video y continuamos una vez que finalice. Una vez copiadas todas las imágenes ISO, es muy importante ir al directorio principal y ejecutar, hacer esta unidad contigua. Hacemos doble clic, aguardamos. Ya está listo nuestro pendrive multiboot con dos sistemas operativos, Windows 10 y Windows 8.1, además dos herramientas imprescindibles para todo técnico, y esto gracias a EZ2Boot. Vamos a cerrar, abrimos el programa. Podemos utilizar el virtualizador QEMU, pero es realmente lento y pesado. Sin embargo, voy a tratar de mostrarte cómo se va a ver el pendrive y cómo funciona. Hacemos clic aquí en Test with QEMU. QEMU es un virtualizador y emulador que nos va a permitir cómo se verá el pendrive una vez booteando en el computador. Aguardamos un poco. Bien, esta es la interfaz. De esta forma la veremos en la pantalla de nuestro computador. Tenemos el menú de utilidades, menú de instalación de Windows, ayuda, iniciar desde el primer HDD, restaurar menú principal, reiniciar o apagar. Podemos trabajar con el mouse, con las teclas de dirección o también con las teclas de función. Por ejemplo, vamos a buscar el menú de instalación de Windows, presionamos Enter. Aquí podemos instalar Windows 8 o Windows 10. Simplemente presionamos Enter y comenzará la instalación. Vamos a regresar al menú principal. Aquí en el menú de utilidades se encuentran el todo en uno System Rescue Toolkit y el Hirens Boot CD. Para ejecutarlos, simplemente los seleccionamos y tecleamos Enter. Vamos a apagar la máquina. Hemos visto cómo crear un pendrive multiboot. En caso de querer hacer lo mismo con un disco duro externo, debes conectarlo y luego seleccionarlo en este apartado. Y por último, ejecutas el mismo procedimiento. Si no logras verlo, recuerda hacer clic en Refresh hasta que te aparezca la unidad de disco duro externo y luego haces clic aquí. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.